Bienvenidos. Somos gente de mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Somos gente de mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online, la radio del futuro. Caribe Radio Online es una estación dirigida por Carlos Julio Arzuza López. En la tarde de hoy, viernes 4 de abril, me acompaña como todos los viernes Daniel Abello Cano. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez y tengo el inmenso gusto de producir, dirigir y presentar a Gente de Mundo, historias para contar. Hoy es viernes 4 de abril del 2025. Ya estamos en el mes de abril, el mes de Barranquilla. A pocos días de celebrar el 7 de abril. El día de nuestra gran ciudad Barranquilla. Aquí estamos como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Hoy, desde Buenos Aires, Argentina, Andrea Verónica Luna, una destacada escritora, conferencista, editorialista, está con nosotros. Bienvenida, muy buenas tardes. Barranquilla, Colombia y el mundo le escucha a partir de este momento. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Ay, qué maravilloso poder charlar con vos después de tanta conversación y tanto contacto en texto, ¿no? Así por WhatsApp y por las redes. Así es, pero aquí estamos, ya la cita se ha dado felizmente. Me hago una pregunta, ¿en qué momento una persona escribe 12 libros? Dios mío. ¿A la noche? ¿En la noche? ¿La noche rinde para tanto? La noche rinde para tanto cuando una es mujer, cuando estás casada, cuando tenés tus hijos, tenés tu trabajo, tenés tu casa, tenés tus cosas. Y a veces se escribe de noche, claro que sí, en los huecos, en los rincones, haciendo las cosas de la casa, entre medio. Decís, ay, esta idea no se me tiene que ir, y tomas nota en un papel y después cuando tenés un ratito libre vas, te sentás y se escribe, claro que sí. Se puede hacer. ¿En qué momento descubres, Andrea, esa vena para escribir, esa habilidad, esa competencia para escribir? Yo escribí siempre, toda la vida, ¿sí? De toda la vida. Pero dedicarme a publicar, esa es otra cosa muy distinta. Eso salió cuando yo quería escribir un cuento para mí, de esos que uno siempre guarda en el cajón y que quedan olvidados en la historia de cada uno. Somos muchos los que hacemos esas cosas. Y me di cuenta de que eso no era un cuento. Entonces me pongo a escribir y yo, ya, esto está un poquito largo. Entonces sigo escribiendo y se me está haciendo un poquito de las manos. Y digo, tiene cara de novela. Y me asusté muchísimo, la verdad, pero me propuse terminarla. Y lo primero que hice fue recurrir a una profesora de facultad que se había jubilado hacía poquito, entonces te digo, ay, por favor, María Luisa, me ayuda con esto, que no sé qué hacer. Entonces ella lo leyó, me incentivó, me dijo, bueno, acá vamos a tener que buscar, fíjate la manera, que nadie te prepara para publicar, nadie te prepara para el mundo editorial, que es un mundo bastante caníbal, y hay que tener coraje para enfrentarlo, la verdad es esa. Pero ahí, fue ahora hace unos 15 años atrás. Me llama la atención cuando dices nadie nos prepara para todo esto, es un mundo caníbal. Inicialmente pues yo pensé que eso del mundo caníbal solo era en Colombia, ¿no? Pero por tus palabras también intuyo que Argentina también es un mundo caníbal, el tema de las editoriales, de la publicación, se manejan intereses, claro, es un arreglos políticos. Claro. Es un mundo empresario y por lo menos acá en el país, me estoy escuchando yo por el auricular, así que tengo un retorno que no está bueno. Sí. Acá en el país por lo menos hay muchas empresas multinacionales que de alguna manera se fagocitan a las editoriales más pequeñas, ¿no? Y se han fagocitado incluso editoriales muy grandes. Quedan pocas editoriales independientes y está siempre eso de calidad o cantidad de venta, ¿no? Entonces eso molesta bastante, la verdad, a la hora de uno dedicarse y la verdad es que la mayoría empezamos siendo autopublicados y después vas viendo, ¿no? Porque, de nuevo, las empresas buscan aquello que pueda ser un boom, aunque ese boom dure un año. Y después nadie quiere más nada y tenés que bajar. Y entonces esa es otra elección que hay que hacer. Ir de a poquito y a paso firme o de alguna manera entrar en el juego
de la gran editorial que te persigue para que hagas lo que está de moda en otros países y que a veces no tiene que ver con la identidad ni tuya, ni de la propia, ni de tu cultura, ni de tu pueblo, ni de tu país, ¿no? ¿Sigue siendo un mundo machista? En medio de ese mundo caníbal del cual describía, ¿es un mundo machista? Y para los que escribimos algo, las mujeres que escribimos no románticas, la tenemos bastante cuesta arriba. Mujeres que escriban policiales, hay pocas. Mujeres que escriban fantástico, hay poco. Me pasó de un lector que me dijera, ay, ¿cómo escribiste así siendo mina? Acá mina es una mujer, ¿no? En el lunfardo. ¿Cómo escribís así siendo mujer? Y yo digo, ¿qué problema hay? Que sea mujer y que esté escribiendo fantástico y que estés leyendo un libro de aventura donde hay un tipo que participa en una guerra y yo tengo que nada, contar acciones de guerra. ¿Por qué no lo puedo contar? Porque soy mujer, no entiendo. Pero sí, lo hay en los lectores, lo hay en la editorial, a veces en los propios colegas, ¿no? También, sí, lo hay de todo. En este momento, ¿en qué lugar de Buenos Aires te encuentras, Andrea? Y estoy yo a unos menos de 20 kilómetros de Buenos Aires. Estoy en una ciudad que se llama Florencio Varela, que es bastante céntrica, es todo del Gran Buenos Aires, ¿no? Es una Gran Buenos Aires. ¿Inspira Buenos Aires, inspira el país para escribir o tomas distancia al momento de escribir de todos estos factores que podríamos llamarlos externos? Yo creo que inspira el país es muy grande. Argentina tiene mucha geografía, es un crisol de culturas, no solamente porque es cosmopolita, especialmente Buenos Aires capital, ¿no? No Buenos Aires provincia, pero Buenos Aires capital especialmente, sino porque también confluye toda una oleada de inmigrantes, pero también toda una oleada de culturas previas a la colonización, que todavía convive, ¿no?, con el criollo. Entonces eso da como cada una de las regiones tiene su propia impronta, sus propias formas de hablar, su propio vocabulario, su entonación, las tonadas de cada una, ¿no?, de esas regiones, su propia geografía, su mundo, su cultura. Entonces, Argentina, el territorio es tan amplio que permite decir, bueno, a ver, tengo ganas de escribir sobre esto, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿En el norte, en el sur, al este, al oeste, en la ciudad, en un pueblo, en el campo, en la montaña, en el mar, en el río? A mí me gusta conocer el país, viajé muchísimo, eso está bueno también. Y haber viajado también me permite haber hablado con la gente, conocer cómo son, ¿no? Qué es lo que hay dando vuelta por ahí. Se me pierden un montón de cosas que me gustaría conocer más incluso. Pero creo que cada historia también nos dice dónde quiere ser contada. Las historias, si uno... creo que el mejor escritor es aquel que puede escuchar a la historia que quiere contar, escuchar a sus personajes, escuchar la historia, porque esos personajes y esa historia nos cuentan cómo quiere ser contada y dónde, desde dónde, qué perspectiva, qué lugar, qué época histórica. Me parece que tenemos mucha riqueza, y Latinoamérica en particular, no solamente Argentina, Latinoamérica tiene mucha riqueza, mucha cosa para contar todavía, para explorar, para descubrir y también para redescubrir, para volver a mostrar. ¿Algunos autores puntuales inspiran tus obras? ¿Algunos autores tienes como referencia, por ejemplo, como referentes? Yo soy una persona muy ecléctica, me considero muy ecléctica, pese a que tengo un título en literatura, ¿no? Soy profesora en letras recibida en la Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires. También me gusta el eclecticismo. Yo me nutro de mucha cantidad de autores. No tengo uno, tengo muchísimos, mucha cantidad. Yo puedo leer desde Agatha Christie hasta Borges, o desde Isaac Asimov a, qué sé yo, a Platón, a Aristófanes, por qué sé yo. No sé, las grandes tragedias, Eurípides, o puedo leer, qué sé yo, El Cantar de Mio Cid, o puedo leer a Benedetti, ¿sí? No tengo inconveniente, me gusta mucho. Y creo que esa versatilidad también hace que uno se nutra de herramientas para poder contar. Yo cuando trato de explicarles a mis alumnos de taller literario que hay que saber hacer cosas incluso para cuando no las vayamos a usar, o incluso para cuando no nos vamos a dedicar a todo lo cual género narrativo, hay que saber hacer y hay que saber leer y hay que poder nutrirnos de todo eso, ¿no? Borges decía que
era más importante lo que había leído que lo que había escrito. Así que bueno, me parece que es por ahí. No es solo un autor, son muchos autores y encontrar la riqueza en cada uno de ellos. Humberto Eco, por ejemplo, tan maravilloso en sus teorías literarias, también como su narrativa. Pero en ese tránsito interesante que haces por todos esos autores, de pronto no hay un autor en el que tú hagas una parada y tú digas, epa, este me puede servir para el próximo libro, de aquí puedo tomar algo, este me inspira. ¿Hay algún autor que en algún momento tú hayas hecho, digamos, una parada técnica para decir, aquí estoy y aquí me nutro? Como paradas técnicas, como te decía, depende de lo que quiero contar, pero bueno, Humberto Eco, Borges, Tolkien, Isaac Asimov, es decir, que son muchos géneros distintos también, pero encontrar un estilo que no se acopia de otro, me parece también que es transitar un camino interesante, ¿no? No parecernos sino tratar de encontrarnos a nosotros y como escritora, ¿no? La propia identidad me parece que es muy saludable a la hora de escribir, porque también te permite ser independiente de otro y no parecerte lo que está de moda. Y ahí otra vez entramos en esa vorágine de si es viable o no es viable para una editorial ser original, por ejemplo. Claro. ¿Relación con la literatura colombiana, por ejemplo, Gabriel García Márquez? Sí, he leído de todo. ¿Viste cuando decís lo que quieras, por donde te imaginas que tengo esa formación universitaria y que me llevó a transitar toda Latinoamérica, España, qué sé yo, la literatura inglesa, la literatura alemana, sí, creo que nos nutrimos. Y las literaturas latinoamericanas, la colombiana también, está muy interconectada. Está súper interconectada, lo realismo mágico y lo real maravilloso. Me parece que están súper conectadas entre todos y porque es la esencia propia de Latinoamérica. Ese toque fantástico cuando escribimos, esa incluso impronta barroca o neobarroca que estamos teniendo, incluso cuando queremos dejarla de lado. Creo que es una identidad propia, la latinoamericana, y que no es para todos tampoco. Así es. Andrea, tenemos referencia del Gran Buenos Aires como una ciudad eminentemente cultural, con una vida cultural muy grande, muy nutrida, pero esa referencia fundamentalmente la tenemos desde el teatro, los grandes espectáculos, pero por ejemplo con el tema del libro hay permanentemente lanzamiento de libros, recital de poesías, por ejemplo, Corrientes, teatro todo el tiempo, pero también puede encontrar uno lectura de textos, poesía. ¿Cómo está ese tema en Argentina del libro fundamentalmente? Tanto en la ciudad de Buenos Aires como en todo el conurbano y en los grandes centros urbanos de todo el país hay permanentemente presentaciones de libros. Hay ferias de libros en todo el país. Cada gran ciudad tiene su propia feria del libro y también cada ciudad pequeña tiene su propia feria del libro. A veces más independiente, a veces más con ayuda del Estado, a veces menos, a veces son privadas, otras no, pero siempre hay presentaciones de libros, siempre hay gente que se lee mucho. Si bien está difícil el ámbito editorial, se lee muchísimo. Y andar justamente por estas ferias del libro, que hay en las ciudades más pequeñas, en los pueblos, en el conurbano bonaerense, en la gran ciudad de Buenos Aires, por todos lados. En Buenos Aires está la gran feria del libro, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que comienza ahora a fines de abril, pero también hay ferias en los barrios, hay ferias del libro independientes, hay ferias de editores independientes. Hay mucha movida en lo que se relaciona con los libros y me parece fantástico, me parece maravilloso eso. He seguido en estos últimos días tu trayectoria, he mirado tus redes, he conversado con amigos en común y me dicen que permanentemente estás activa en universidades, te invitan a dar charlas, conferencias, en fin. Y en el marco de esas charlas, conferencias que das, estás permanentemente rodeada de un público joven. ¿Cómo ves ese público joven? ¿Sí es ese público joven un semillero de futuros escritores y de futuros lectores? Hace poquito hice una convocatoria para talleres literarios que al final, la tuve que postergar por razones ajenas, y había gente preguntando si yo estaba dando talleres literarios para adolescentes. Están faltando, no lo hago a distancia, así que le dije que no por el momento. Sí me parece que voy a tener que buscar un lugar para darlo.
pero hay. Los jóvenes en las escuelas siempre escriben, de toda la vida escriben. El tema es que a veces falta el aliciente para que en vez de guardar esos cuentos o esos pensamientos o esos poemas en un cajón, que salgan a la luz, ¿no? Que los traigan, que sean capaces de compartir y de tener miedo al que dirán. Así que creo que falta el espacio para poder contener a esos jóvenes escritores. Están ahí, están latentes, siempre hay. En la escuela donde trabajaba, todos los años se hace la muestra anual educativa y todos los años hubo café literario y con una gran convocatoria de los chicos, de los papás de los chicos, de una escuela técnica, ¿no? Una escuela secundaria técnica. Así que están ahí. El tema es que tienen que tener el espacio suficiente como para poder convocarlos y perder el miedo. Andrea, yo creo que ese miedo nos ha hecho mucho daño, por lo que veo, no solo en Colombia, sino también en Argentina, porque ese miedo al qué dirán nos está llevando a que nos estemos perdiendo obras de arte, en la música, en el teatro, en la poesía, en la pintura, porque parece que ese miedo es como universal, ¿no? ¿Por qué ese miedo de la gente en mostrar su producción? ¿Cuál es la razón? Tú has podido identificar, por lo menos en tus encuentros, existe ese miedo. ¿Cuáles son las razones fundamentales por lo que la juventud hoy tiene miedo de mostrar su producción, su talento, su creatividad, su experticia o sí, su creatividad fundamentalmente? A veces tiene que ver con lo que comentaba hace un rato, esto de las multinacionales, ¿no? Porque no solamente queda tapado aquel que tiene miedo, sino aquel que busca poder publicar, pero como no escribe lo que está de moda, no escribe aquello que viene desde Europa, que viene de Estados Unidos, que tiene su moldecito así cuadradito, chiquitito, y uno tiene que hacer encajar, ¿no? El que encaja en ese moldecito posiblemente publique muy bien y durará lo que dura su momento de éxito o de lo que sea, o por lo menos de reconocimiento, y los que no quedan como tapados, escondidos. Y a veces la literatura de la buena no es la que está de moda, sino es la que está más escondida, y hay que encontrarle, darle vuelta y vuelta y vuelta y estar ahí. Y creo que desgasta muchísimo esa búsqueda de una editorial que te contenga, ¿no? Las editoriales no dejan de ser empresas y por lo tanto van a ir a buscar lo que está de moda y van a ir a publicar lo que está de moda porque invierten un dinero interesante y obviamente quieren obtener esa ganancia. Así que esos miedos vienen por un lado por el tema de, ¿dónde voy a publicar? Y por el otro lado, también poder encontrar el lugar de contención, es decir, de pronto aquel que le gusta la música, es más fácil encontrar oyentes para su música, pero es muy difícil encontrar lectores, es decir, el problema con la escritura y con la lectura es el tiempo. Si yo veo un cuadro a simple vista sé si me gusta, si yo escucho música, los primeros acordes me doy cuenta de si es el estilo de música que yo quiero o no, pero a la hora del libro es mucho más difícil. Yo no puedo en una novela leer la primera página y saber si me gusta o no me gusta, es decir, lleva mucho tiempo. Ir, comprar el libro, decidirte a abrirlo, decidirte a leerlo, decidirte a terminarlo y pasa un montón de tiempo. Hay gente que acumula libros y nunca los lee, entonces falta todavía un poco más de ida y vuelta, ¿no? De esa retroalimentación que los escritores necesitamos tanto, justamente para perder esos miedos y para animarnos a ir a más. Y que te mueven a estar permanentemente en las redes, entonces vos decís, o escribo, o publico en las redes, o hago esto, o aprendo marketing, porque tengo que aprender marketing, si yo soy escritor, entonces es muy, muy complejo el asunto. Sí. ¿Cómo es el mundo del libro, Andrea, ahora con la llegada, con el advenimiento de toda esta tecnología, de la inteligencia artificial? ¿Sí se complementan o crees tú que realmente no hay un complemento? Hay una moda que me parece muy peligrosa en este momento, que si vos, por ejemplo, abrís Instagram y te bombardean con publicidad del tipo, escribí tu libro en 2 días y venderlos con la inteligencia artificial. Primero, vos no escribís tu libro en 2 días, le das un prompt a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial escriba, no lo haces vos. Entonces eso hay que tener cuidado. Y el problema está
todo lo que es el arte, pero en el libro es horroroso, porque estamos teniendo libros publicados, escritos con la inteligencia artificial, que además tampoco es de fiar, se equivoca muchísimo. La inteligencia artificial te miente, te inventa cosas, y la he puesto a prueba un montón, 4 por lo menos las puse a prueba, y en algún momento inventan y te dicen que no hasta que vos le marcás el error. Cuando vos le marcás el error te dice, no, había entendido tal cosa, disculpame, tenés razón. ¿Por qué me tenés que pedir disculpas? No es lo que yo te pedí. Entonces hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Primero porque a veces vamos a comprar libros que no están escritos por gente. Ojo con eso. Así como vamos a comprar arte que no está pintado por gente, o bien, empiezan a aparecer canciones no escritas por gente. Entonces, ojo con esas cosas. Pero de estos anuncios, escribí en 2 días y vendé tu libro, te digo cómo y te mandan el manual, no está bueno. La inteligencia artificial creo que hay que saber usarla y usarla con precaución. Con la misma precaución que vos buscas cualquier otra cosa en internet. Por ejemplo, si yo tengo que investigar las partes de una armadura, o algo que ya tuve que hacer, las partes de una armadura, entonces yo voy al buscador y busco. Y te dicen, ay, qué antiguo, no se usa más el buscador, ahora se usa inteligencia artificial. Momentito, voy a la inteligencia artificial y voy al buscador, porque en el buscador también puedo ver imágenes y puedo ver infografías y observar y ver cómo cambia de nombre según la región. Pero si yo voy a la inteligencia artificial y voy con ChatGPT o cualquiera que vos quieras, va a haber errores y te va a decir esto, sí, pero yo estoy buscando esta otra cosa y no te lo va a entender posiblemente. Y no te va a devolver una infografía con la imagen. Entonces hay que usarla como un recurso más. Tampoco la podemos usar para corregir los textos. Es decir, si vos le decís a la inteligencia artificial, toma el papel de un corrector editorial y corregime la puntuación de tal texto y le copias y lo pones, porque ya lo hice también a ver cómo funcionaba, y te devuelve un texto con errores, y vos le decís, no, pero esa coma está puesta ahí con tal y tal razón, para tal cosa, queriendo decir tal... sí, tenés razón. Entonces vas y te lo corrige de nuevo, y ese mismo texto lo pones en otra inteligencia artificial distinta, te lo corrige de otra manera, entonces no está bueno. No es reemplazar a la gente, es acompañarte como una herramienta más de inteligencia artificial, pero no es un reemplazo de... Tengamos cuidado con estas cosas. Quisiera saber tu opinión frente a otro tema que estaba muy de moda, muy en boga, y es publicar en redes sociales, en mercados digitales, virtuales, y se ha ido desapareciendo el libro en físico, que uno va a la librería, todo un protocolo, comprar el libro, quitar el plástico o leerlo. Es uno de los placeres para mí más hermosos de la vida, comprar un libro en físico, quitarle el plástico, detectar ese olor a nuevo, pero ya hoy se compran libros en plataformas. Para mí eso no tiene ningún encanto, comprar un libro en plataforma, porque se pierde ese ritual, ¿no? Hay para todo. Me parece que también depende de lo que estés haciendo. Si vos te vas de viaje y no te podés llevar un peso extra, porque convengamos que llevarte 3, 4, 5, 6 libros para leer, no está bueno. Entonces vas y te llevas un dispositivo móvil y lees de manera electrónica y ya está. Hay gente que no tiene tiempo de moverse, está con el libro encima, me parece muy bien. Allá por el año 2011, yo hablaba con un editor y juraba y perjuraba que el libro en físico se terminaba en 5 años, y acá estamos imprimiendo tantos o más libros que antes. Es decir, estos placeres de la vida que tienen que ver con el olorcito del libro nuevo o con el olorcito del libro viejo, del papel, de tenerlo, del tacto, me parece que son esas pequeñas magias, y no solamente placeres, ¿no? Esas pequeñas magias cotidianas que nos podemos, de las cuales nos nutrimos también. Creo que es un ida y vuelta que tenemos con el libro en físico. Entonces, los que somos muy bibliófilos decimos que tienen una cierta sensualidad, por lo menos el libro, pasar la hoja, y los que escribimos una lapicera fuente con la pluma a escribir, ¿no? Que tienen otro movimiento y otras sensaciones. Entonces, pero creo que no está de más ni uno ni lo otro. Yo creo que pueden convivir sin ningún tipo de problema.
Bueno, creo que estamos hablando a un par de románticos aquí en este momento, pero también con una escritora, también con una visión muy moderna, muy amplia, con una amplitud mental. Estamos en diálogo desde la ciudad de Buenos Aires, desde Argentina puntualmente, con la escritora Andrea Verónica Luna, quien hoy nos está hablando sobre su producción literaria, sobre todo este mundo maravilloso del mundo del libro, ¿verdad? Hoy hemos querido convocarla a ella, invitarla, porque es un tema de palpitante actualidad. El libro no va a desaparecer, los lectores no van a desaparecer, y este mundo se hace fascinante y por eso se hace importante cada vez más traerlo para que no pierda vigencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Muy bien, continuamos en este diálogo amplio, franco, ameno e intimista con Andrea Verónica Luna, escritora argentina, quien hoy ha cedido un poco de su tiempo para conversar con nosotros. Ella está en directo desde Argentina. Andrea, aquí me preguntan por el chat que le pregunte si a usted le gusta el fútbol y cómo ve el tema del fútbol y la literatura. No. ¿Es hincha? Bueno, ¿Qué equipo es hincha? A ver. No suelo mirar fútbol. Me gusta el fútbol, pero tengo un problemita con estas cuestiones comerciales. Lo mismo que me pasa con las grandes editoriales, me pasa con los grandes equipos. No lo puedo evitar. Así que el fútbol, como todos los deportes, me gustan mucho, pero no consumo. Dicho esto, por una cuestión de tradición familiar, yo soy de Racing Club, de Avellaneda. Y por una cuestión de educación, y ahora voy a explicar por qué, soy estudiante de La Plata. Pasa en la ciudad de La Plata que cualquiera que vaya a estudiar a la ciudad, de alguna manera, entre comillas, y por una cuestión de convivencias, tenés que hacer del equipo que vos quieras, pero elegir entre Gimnasia y Esgrima de La Plata o Estudiantes de La Plata, que están a 3 cuadras las dos canchas, los estadios, así que, bueno, me tocó elegir Estudiantes de La Plata, así que por ahí, vamos bien. Muy bien. ¿Y el fútbol y la literatura, cómo va eso? Si hay una combinación, Bueno, ¿se puede hacer una buena literatura? ¿Se puede hacer una buena literatura a partir del fútbol? Hay una combinación y te invito a leer a quien fuera el negro Fontana Rosa. Ha sido uno de los dibujantes humoristas más impresionantes que tuvimos junto con Quino, el autor de Mafalda. Pero Fontana Rosa además escribía maravillas, y muy futbolero, rosarino, ¿no? Había nacido en Ciudad de Rosario. Así que al que le interesa el fútbol, la literatura y el humor es el negro Fontana Rosa. Claro. Bueno, y ahora en relación, ¿no? Pues con el tema de algo muy puntual, y es tu revista literaria, una revista importante. Vamos a hablar en estos minutos de ese hijo adorado tuyo, porque veo que es un hijo adorado tuyo esa revista, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es su nombre y cuáles son los temas que frecuentemente pues se pueden publicar, se pueden leer. Bueno, Trovaris Magazine nace de una manera bastante liviana y sin pensar que iba a ser una revista. Es decir, con las chicas, con Alejandra Jonte, Franci de los Ríos, que es venezolana, y Mercedes Chimirri. Ahí están viendo mi página web. Decíamos, bueno, hablando un poco de esto, de cómo ayudar a promocionarnos, a comunicarnos, etcétera, dijimos, bueno, vamos a hacer un dossier de prensa para las 4. Entonces nos propusimos compartir un cuento cada una y dijimos, bueno, hagamos un PDF. Y entonces yo le decía a las chicas, bueno, vamos a ponerle una portadita que parezca más que es una revista, que no sea tan así, que parezca tan marketinero. Entonces, bueno, pusimos una portadita, el nombre, no sé qué, armamos más o menos, yo estaba con tiempo libre en esos momentos, y quedó, el primer número de Trovaris es eso, la nada misma. Y después dijimos, ay, qué lindo que quedó, hagamos otro más, invitemos a otras chicas de otros turnos del taller, y empezamos a invitar, y por el número 4 dijimos, esto quedó bueno, invitamos, tenemos más amigos, ¿sí? ¿Quién tiene más amigos? Empezamos a poner, y después dijimos, ay, pero podemos hacer una entrevista, y ya está listo. Se nos fue todo de las manos, se nos fue fuerte de las manos. Hoy en día somos más o menos 18 personas en total que colaboran con la revista. Tenemos una familia muy interesante, colaboradores permanentes, ¿no? Desde el chef,
la profesora de yoga, la gente de India, que son 2, profesor de la Universidad de La Plata, que también colabora, la profesora del Liceo Universitario Víctor Mercante, que también colabora, los fotógrafos, el chef hay 2, entonces bueno, y las chicas que ayudan y que hacen una puesta en valor a la portada también, que se investigan y proponen y hacen cosas especiales, los corresponsales que tenemos también en el norte argentino, en Chile, entonces creció de una manera que se fue de las manos y que amo, que adoro, porque todos trabajamos ad honorem. Todos estamos ahí colaborando para una revista que es gratuita, que se hace gratis y que nadie cobra absolutamente nada por hacer nada. Todos dan lo que saben hacer, lo que pueden hacer, dan su tiempo, nos regalan su tiempo. Y es una revista que sirve para ayudar a promocionar a los escritores que recién arrancan o estos que no tienen esos grandes escaparates. Entonces tenemos las poesías, tenemos cuentos que comparten ellos. Y también tenemos gente que hace formación, también tenemos entrevistas, entonces tenemos promoción, formación, bienestar, un lugar agradable, un espacio ameno. Yo pienso en la revista como ese recurso literario tan antiguo, ¿no? Que está en latín, ¿no? El locus amoenus, el lugar ameno que cantaban los poetas, ¿no? El lugar donde uno quiere estar siempre. Entonces queremos que Trovaire sea ese pequeño oasis, ese pequeño lugar de estar tranquilos, en paz, y que sea armonía para este trajín de todos los días tan cotidiano que a veces también es un poco complejo, ¿no? Entonces queremos que esa armonía y que esa paz y que se respire cultura, ¿no? Y queremos ofrecerla también con todas las credenciales que nos es posible, porque es una manera también de proteger los derechos de autor de todos. Así que ahí está la página web de la revista. Si vos bajás un poco más abajo, están todas las portadas, todos los números, y la maravilla de que vamos a cumplir 2 años en la próxima edición de abril. Esta es la portada de marzo. Bueno, ahí van a ver, por ejemplo, una entrevista a Teresa Bedman, que es egiptóloga, ella trabaja directamente en Egipto, es de Málaga. Así que bueno, tenemos esa posibilidad de entrevistar gente hermosa también. Hermoso trabajo, digno de felicitar, digno de admirar. Ahorita hablabas de espacios amenos y yo creo que ambos compartimos un espacio muy ameno de diálogo, de reflexión, de intercambio, de relación de saberes como lo es la Agencia Mundial de Prensa, ¿no? Sí, tal cual. Quiero agradecer a la Agencia Mundial de Prensa también el premio que nos dieron en diciembre al mejor medio especializado, porque es un premio que no me llevo yo, es un premio que se lleva a toda la gente que colabora para que Trovaire sea especial, justamente, que se especialice en literatura. Estamos considerados medio de divulgación cultural y literario, así que el premio vino a coronar un año muy intenso el año pasado, donde nosotros tenemos el registro en derechos de autor, pero también nos dieron el ISSN, que es como si fuera el DNI, ¿no? Que no todas las revistas pueden tener, nos dieron el ISSN, nos dieron la posibilidad de ser parte de Latindex. Vos que sos del rubro universitario sabés que ser parte del catálogo de Latindex es muy importante, especialmente por una revista independiente, es decir, es lo más que podemos aspirar siendo una revista que no nace en el ámbito universitario, pero nos han catalogado como divulgación cultural y literaria. También todos los meses aportamos nuestro número a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos catalogadas ahí también. Recibimos un apoyo también de la Unión de Colectividades de Argentina para el Desarrollo, la UCADE. Así que creo que nos dan ese respaldo lindo que nos permite decirle a los autores que publican con nosotros y a aquellas personas a las que podemos acceder y entrevistar, que se queden tranquilos que sus derechos están cuidados como si fueran de nosotras mismas. Eso es importante, que los derechos de autor estén cuidados, estén reservados en una sociedad de sinvergüenzas donde hay cualquier cantidad de gente robando el concepto, la intelectualidad de mucha gente, ¿no? Me decías que aportan mensualmente un ejemplar a una biblioteca importante en Argentina, y eso me da pie para preguntarte cómo ha recibido Argentina este proceso bonito de esta revista.
Nosotros, nuestra revista es digital, ¿sí? Así que nos falta muchísima difusión. O sea, hay mucha gente que nos lee, pero no nos sigue en las redes, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos movilizar las redes, pero ninguna lo sabe hacer. La gente que colabora con la revista somos todos generadoras de contenido, pero no marketineros, no podemos hacer mucho marketing porque no sabemos hacerlo. Así que necesitamos colaboración en eso. Así que te pido a vos, bueno, te agradezco por supuesto de todo corazón, pero a tus oyentes, por favor, que nos hagan esta gauchada de seguirnos en las redes. Así que Troll Bites Magazine está escrito acá, ahí, que me avivé y pude dar vuelta al cartel para este segundo bloque. Troll Bites Magazine, así como está ahí, en Instagram y en Facebook, que nos ayudan muchísimo leyendo, compartiendo, contando que existimos. Es un espacio lindo, es un espacio agradable. La gente que llega se va contenta y se queda también contenta. Y eso es muy importante en estos tiempos que corren. Andrea, has tenido el caso muy puntual en algunos momentos de algún asomo, de algún tema político, siendo Argentina un país eminentemente político, por lo general polarizado igual que los nuestros, ¿verdad? ¿Cómo manejar de pronto ese gusanillo de alguna gente que quiere tocar un tema político y se abstiene? ¿Sí se ha dado ese caso puntual? No, porque como es algo que resolvemos muy de entrada, que no queríamos dar espacio a esto, lo que sí generamos son políticas de editorial. Entonces a las personas que vamos a entrevistar por un lado, y a las personas que van a publicar libremente en la revista, que publican sus escritos, se les manda un archivo, un PDF, con las condiciones para poder publicar. Entonces siempre se trabaja la idea de la no agresión, ¿no? Entonces ya sabemos que todo lo que tenga que ver con esa beta política, especialmente lo que es la política partidaria, termina teniendo una beta de agresividad. Entonces no es una revista política esta, somos apartidarias, somos independientes y queremos mantenernos en eso, ¿no? Dentro de esos límites. Entonces no políticas partidarias, nada que incite al odio, nada que incite las violencias. Entonces si el lugar es el locus amoenos es un lugar ameno, entonces tratamos de mantenerlo así en la medida de lo posible, ¿no? Sí, los únicos casos que hemos tenido complejos y que se resolvieron muy bien son casos de decir, bueno, tengo André, me gustaría publicar con ustedes, pero yo escribo cuentos eróticos, ¿está bien? Digo, bueno, mira, mandamos lo que hay y cualquier cosa ponemos un aviso de más 18 y ya está. Es decir, mientras las cosas no sean groseras, mientras no mantengamos abierto para todos. O sea, todo aquello que genera violencias, esto es lo que vamos a decirle que no. Solamente un caso, rechazamos un cuento una vuelta a una persona que era muy agresivo, entonces dijimos no, preferimos que no. Pero si no, siempre tenemos esa política editorial y mandamos un PDF con las condiciones. Claro. ¿De pronto conoces o existe alguna red internacional en línea de revistas de este tipo culturales digitales? No, si alguien conoce, nos gustaría mucho saber. Okay. Queremos ser parte. Claro. Queremos ser parte porque también nos nutrimos entre todos, ¿no? Así como desde la Agencia Mundial de Prensa, entre todos nos nutrimos y observamos y crecemos, y por eso estamos contactados con vos en este momento. Y yo te decía, bueno, la retroalimentación de este espacio que vos me das es, bueno, dame tus credenciales, tus flyers, tus cosas, y lo volcamos también en la revista, porque me parece que es un compartir siempre, ¿no? Y crecer entre todos, que haya estos lugares especiales, me parece súper productivo. Conozco editores de 2 revistas culturales más, que los he tratado personalmente, y son gente maravillosa y siempre uno la pelea y siempre vas ahí con el ad honorem, siempre vas con eso de que no tenés la cuestión económica detrás, que te cuesta vender la pauta, etcétera, ¿no? Pero creo que es algo que tiene que ver con la cultura en general. Aquí en Colombia, lastimosamente, las revistas culturales en físico desaparecieron precisamente por la falta de apoyo, por no haber pauta publicitaria. Los grandes empresarios no creen en ese tipo de productos y los medianos pues no tienen como el presupuesto para invertir en publicidad. Entonces, finalmente, esas revistas en físico culturales desaparecieron. De igual manera también porque los directivos, la gente que creó esa revista no creó
no preparó gente para asumir, ¿verdad?, los cambios generacionales, y ya hoy lastimosamente pues no están en este plano terrenal, y al no estar ellos ya pues las revistas se perdieron. Pero créeme que hay una gran nostalgia, y como decimos aquí en Barranquilla, Colombia, un gran guayabo, porque esas revistas no están. Entonces, si uno logra conseguir en el mercado de las pulgas, en los mercados, uno la compra, la guarda, la atesora por aquello del romanticismo, por conservar un ejemplar, pero esas revistas como tal ya desaparecieron, y se están haciendo unos ejercicios interesantes desde lo digital, pero también tienen ese mismo problema. No saben cómo promocionarlas, no hay quien las promocione. Entonces ahí es una campaña quijotesca entre amigos, conocidos, que se unen para esto, y es una lástima que una iniciativa tan importante como esta no se conozca y se multiplique de manera asombrosa para el provecho de todos, ¿no? Tal cual. Y hay algo más también, que es las revistas culturales hoy en día están tendiendo a tener el formato de la revista académica, es decir, una página web donde se publican las noticias directamente en la página web, y el formato, la cuestión estética se pierde. La idea de hojear la página se pierde. Nosotras intentamos pelear todavía con el PDF, donde ves las páginas, donde ves que las páginas tienen un fondo, que no es todo blanco, o que te cambia de color a negro cuando llegan a determinada hora, ¿no? Que te hace el dispositivo móvil y te cambia, ¿no? El fondo te pone el aspecto, no, el tema nocturno. Entonces nosotros no, queremos que tenga una estética, entonces que el colorcito en los títulos, o que la fuente diferente, que un fondo que parezca un papel viejo, lo que sea, ¿no? Darle ese aspecto de revista impresa, sí, pero digital. Entonces, de hecho los almacenes de revistas se están cerrando o se están privatizando, entonces llega un momento que no podés publicar más, tenés que abrir una cuenta en otro lado, entonces tenés parte de la revista en un almacén de datos y parte de la revista en otro almacén de datos distinto. Cierra uno, hay cerrando uno muy importante ahora, menos mal que no se nos dio por meternos ahí, pero está cerrando. Se privatizan, hay una revista muy, muy linda que se hace acá en Argentina, que es Huellas de Tinta, que tuvieron problemas, publicaban en ISU, y de pronto dijo, no, me tenés que pagar o te borro todo, y tuvieron que rescatar todos los archivos de no sé cuántos, hace como 10 años que estaban publicando, meterlos en otro almacén, subirlo, resubirlo. Es todo un tema. Es todo un tema, es más cuando el equipo que vos tenés de trabajo es un equipo que es generador de contenidos y pocos que podamos hacer el trabajo digital, digamos, ¿no? El trabajo de diseño digital. Así que se pone complicado a veces. Y a veces la supervivencia de la revista también tiene que ver con esto que vos decís, porque no hay personas que después puedan hacer el aspecto técnico. Todos generan contenido, pero el aspecto técnico es más difícil de llevar adelante. Entonces, sí, se necesita siempre alguien que pueda estar al día con todo esto, ¿no? Es complicado el asunto, es complicado. Y además la gente que lo sabe hacer, no está dispuesta a hacerlo de honor. Es otro gran problema, que la gente que sabe no quiere colaborar, porque es que hoy se ha perdido el sentido de la colaboración. Hoy todo el mundo quiere cobrar, como digo yo, hasta por el saludo le quieren cobrar a uno, ¿sí? Andrea, ya en la recta final del programa, y agradeciéndote de verdad este tiempo generoso, amable que has tenido con Gente de Mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online, viernes de 4 a 5 de la tarde, hora local de Colombia. Quiero preguntarte, regresando al tema de tus libros, siendo Argentina un país de tantos actores, de tantas historias, porque es que yo me quedo asombrado. Yo sigo a diario Argentina a través de las emisoras y de los canales de televisión y de YouTube y estas plataformas que yo sigo, y yo digo, caramba, pero Argentina todo el tiempo está produciendo películas, dramatizados, novelas, historias, y hay tantos actores y tanto, y como dice aquella presentadora, el público se renueva permanentemente. Doña Mirta, no. el público se renueva. Una señora, es una dama. ¿No se te ha dado por llevar de esos 12 libros que has escrito al teatro, al cine, documental, para las redes? Yo sería feliz, así que si alguien quiere hacer la propuesta, vaya. Pero no puedo estar en todas, o sea, yo soy multitarea, pero tengo un límite. Por esos lares todavía no me metí, me encantaría. Yo sería súper feliz.
Y no me molestaría que venga gente de Colombia y me diga, mira Andrés, tenemos algo para vos. Y vengan con esta idea. Yo sería muy feliz, claro que sí. ¿Sí? Aquí le dejamos la inquietud a Daniel, que es joven, y lo vi con mucha atención mirando las carátulas de los libros. Yo quiero. La carátula de los libros. Oye, ¿y esas historias de tus libros de qué hablan? Yo escribo un género que se llama realismo fantástico. Sí. Que se emparenta con el realismo mágico, pero que no es igual. Que trabaja, lo fantástico, a diferencia de lo mágico, viene de la duda, ¿no? De si eso existe o si no existe, de si es posible o no es posible. En cambio, el realismo mágico lo toma como cierto, ¿no? Acá yo trabajo mucho con la duda. Así que eso me permite moverme en un montón de otros géneros, siguiendo ese estilo, tomar muchos géneros, por ejemplo, el policial, la aventura, la novela de viaje, el terror, el thriller. Me divierte ir cambiándose, tomando el mismo estilo del realismo fantástico, es la realidad tal cual es, y sobre eso colocarle el elemento fantástico, poder contar y ampliar, y porque además también desmitificar lo fantástico, porque todos en algún momento creemos en algo más allá de la realidad que nos rodea, ¿no? Así que me gusta igual. Y los libros los podemos encontrar en las plataformas, ¿no? Están en Amazon, pueden encontrar todos en Amazon. En Amazon, muy bien. Bueno, ahí queda la inquietud. Vamos a, Andrea, en lo posible, a multiplicar, a masificar este programa para que llegue a muchas personas y uno que otro curioso de pronto le puede llamar la atención. Tú sabes que uno de los destacadísimos actores y directores de este país, ya es una persona mayor, pero está todavía vigente, fue un destacadísimo actor, galán de la televisión colombiana, dirigió las mejores y más grandes novelas de este país, es apellido Luna, Julio César Luna. Sí, somos muchos los Luna. ¿De dónde es ese apellido puntualmente, lo sabes? El origen es español, del Valle de Luna. Tengo entendido que el origen está en el Conde de Luna, justamente del Valle de Luna en España. Acá el mío puntualmente es de la zona de la provincia de Corrientes, el mío en particular. Luna es un apellido bastante común acá en la zona. Mira, interesante. Aquí hay muchos Lunas colombianos, Lunas argentinos. Yo creo que sería interesante hacer un encuentro en algún momento de todas estas Lunas. Somos muchos, iluminaríamos mucho la noche, te digo. Así es. Andrea, un abrazo fraterno, todo nuestro agradecimiento. Espero en otra oportunidad poder contar contigo nuevamente. Muchos temas quedan sobre el tintero, pero estoy seguro que vas a tener la disponibilidad y nosotros el inmenso cariño y gusto por tenerte una segunda oportunidad en este programa. Cuando quieras, porque te tengo que decir que la pasé súper bien, que definitivamente quedaron cosas por decir y me parece que nos quedamos con las ganas de charlar, por sobre todo de las cosas, porque me parece que cuando uno está cómodo te dan ganas de charlar de todo lo que se pueda. Me parece que para un primer pantallazo estuvo buenísimo. Estoy muy feliz de esta charla con vos, de este encuentro. Bueno, algún día, yo siempre sueño, ¿no? Con decir, algún día nos abrazaremos en persona, y si no, un abrazo en la distancia nunca está mal. Gracias por el espacio también. Claro que sí, ese abrazo esperamos sea muy pronto. Muchísimas gracias, Andrea Verónica Luna, desde Argentina, una reconocida escritora argentina, conferencista, directora, editora de una revista cultural importante, estuvo hoy en Gente de Mundo, Historias para Contar. Yo les agradezco mucho su participación, su asistencia, su puntualidad, el acompañarnos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Muchísimas gracias a Carlos Julio Arzuza López, el director de esta estación radial, y a don Daniel Abello Cano, quien nos acompañó. Nos vemos el próximo viernes en un programa de interés. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Recuerden, yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez. ¡Feliz tarde! Aquí termina Gente de Mundo, Historias para Contar. Un interesante recorrido por la vida y las historias de quienes hacen la noticia. Sea usted nuestro próximo Gente de Mundo, Historias para Contar.